soberano, santo, 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 el Rey de toda la gloria, el que cubre toda la tierra, todo el universo y todo lo que existe por Él, por su gran poder. No hay nada fuera de Él, pues Él lo abarca todo, porque Él es el todo del todo. Gracias, Padre, gracias, Señor, muchas gracias por hacernos parte, Señor, de su amor, de su creación, Padre. Gracias por poner sus ojos de amor sobre nosotros, Señor. Gracias por redimirnos, Señor. Gracias por Jesucristo, por el sacrificio en la cruz, Padre. Gracias, Señor, por esa muerte expiatoria, Padre, por la cual hoy estamos aquí, por la cual hoy gozamos, Señor, por la cual hoy lo recordamos, Padre, y estamos, Señor, bien entendidos, Padre, de que murió, resucitó y un día vendrá, Señor. Gracias, 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 muchas gracias, Señor. Alabado sea su nombre, gloria y honor para siempre. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Espero que la gracia del Señor esté con toda su iglesia en esta mañana y que el Señor nos ayude. Nuestro amado Señor Jesucristo instituyó dos ordenanzas, como es el bautismo en Mateo 28 y la Santa Cena en Lucas 22, y en los otros evangelios también la encontramos. Cuando era la hora, dice la palabra en Lucas 22, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Nuestro Señor Jesucristo es el autor de la Santa Cena. Y esto no era una simple cena. Los judíos celebraban la Pascua por costumbre recordatoria a su salida de la esclavitud en Egipto. En ese momento Juan y Pedro se adelantan y arreglan todo para el evento de esa noche. Pero esa era una noche muy especial, porque era la noche en la que Jesús iba a ser entregado. Y el Señor les dice: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos, pues no la volveré a comer hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Y esto es tremendo. Él sabía lo que le esperaba y por eso él quería tener comunión con ellos ese día. Era su deseo: hagan esto en memoria de mí. Y por eso nosotros celebramos este evento, no como algo rutinario. Lo hacemos recordando su sacrificio, su muerte expiatoria que nos salvó de la condenación eterna. Por lo tanto, nosotros no debemos tomar como algo con menos importancia o sin tanto valor. Por eso es que Pablo, de manera categórica, algunos años después, reprende a los corintios de la manera que lo hace, porque esto es algo muy serio. Ahora el apóstol escribe a la iglesia de Corintios porque ellos estaban haciendo lo contrario al deseo original de Cristo. Y es donde vamos nosotros a desarrollar el mensaje de hoy. Vamos a seguir en la serie que estamos, primera carta a los Corintios. Quiero que me acompañe ahí al capítulo 11.
Quiero que lea conmigo la palabra del Señor. ¿Todos están ahí? Vamos a leer el versículo 17 hasta el 34. Dice la palabra del Señor: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Padre, gracias por su amor, gracias por su palabra, gracias por su bendición. Una vez más yo le pido en esta mañana que me ayude, que quite todo argumento humano de mí, Señor, y que sea usted hablando hoy a su pueblo, Señor. Que cada palabra, Señor, que salga de mi boca, sea su palabra, lo que usted estipuló, lo que usted inspiró en este apóstol, Señor, para nuestra edificación, Padre. Ayúdenos, denos sabiduría, abra nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender el propósito, Señor, original, Señor, por lo cual usted instituyó esta ordenanza. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo, amén. El título del mensaje en esta mañana es La Cena del Señor. Comunión en amor, no división. Y vamos a estar mirando 4 aspectos de la Cena del Señor en la iglesia de Corinto. Vamos a mirar el problema, vamos a mirar la instrucción, vamos a mirar la exhortación y vamos a mirar la solución al final. Entremos en materia. Vamos a mirar el problema que estaba pasando en Corintios, entre los versículos 17 y 22. Y ahí vamos a desarrollar el primer aspecto, que es el problema. ¿Cuál era el problema en Corinto? Las contiendas, divisiones. Había corrupción en la cena del Señor. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, yo no los voy a alabar, porque ustedes no se congregan para lo mejor, sino para lo peor.
Y dice Pablo que él lo cree. Para poder entender el problema, nosotros debemos mirar el contexto histórico. En esa etapa de la iglesia se celebraba la cena del Señor, anticipada de una cena de amor. Se llamaba el ágape. Era una cena de amor. Era una comida para toda la congregación, mostrando el amor entre hermanos, como su nombre lo dice, una cena de amor, un ágape. Y luego entonces se celebraba la Santa Cena, la ordenanza, o sea, el recordatorio. Esa era la costumbre en la iglesia. Y esto era una costumbre porque en Hechos 2:42 hay un registro también. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo fervor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Qué maravilla, ¿no? Qué hermosura, qué comunión de la iglesia. Pero en Corinto estaba pasando lo contrario. Por eso Pablo al comienzo del capítulo 11, él los alaba. Miren el versículo 2. Pablo les dice, oh hermano, yo los alabo porque en todo ustedes se han acordado de mí y retienen las instrucciones tal como yo se las entregué. Pero ahora les dice, en este asunto yo no los voy a alabar, porque la cosa no está bien. Ustedes no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Por eso de ninguna manera los voy a felicitar por esto. Dice el versículo 18, cuando ustedes se reúnen como iglesia, como pueblo, como hijos de Dios, como hermanos, como miembros de un solo cuerpo, ustedes tienen divisiones. Y eso yo lo creo. Pablo había recibido el informe. Al principio de la carta, él dice, los de Cloé le entregaron un informe y ahí estaban todas esas cosas. Es que esto no era nuevo, hermano. En el capítulo 1:10, ahí se mostraba una división también. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Y Pablo lo reprende y le dice, no, que aquí el protagonista no es Pablo, ni Cefa, ni el protagonista es Cristo. Entonces, ese problema no era nuevo. Pablo viene tratando de arreglar todas estas situaciones que se están presentando aquí. Ahora mira el versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Cómo así, Pablo? Si las divisiones no son buenas. Las divisiones son dañinas. Pero cuando por algún motivo se forma una división en la iglesia, entonces ese es el termómetro que usa Dios para distinguir la madurez y su madurez y la mía. Para probar nuestro nivel de reacción respecto a lo que está sucediendo. Porque cuando hay un problema es cuando se mira quién está maduro y quién no. Cómo se enfrenta el problema que se presenta. Es el termómetro de poder medir cómo está. Por eso Pablo dice que es preciso que entre ustedes haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. O sea, los que están creciendo, los que están madurando, los que están aplicando la palabra del Señor. Recordemos que todos nosotros somos pecadores redimidos, guiados por el único Dios perfecto y verdadero. Y son los maduros y los aprobados quienes marcan la diferencia, mostrando la obra de regeneración en su vida al mirar a Cristo por encima de cualquier situación difícil que pueda aparecer dentro de la iglesia.
Lucas 17:1, Jesús dijo: imposible es que no vengan los tropiezos, mas hay de aquel por quien vengan los tropiezos. Vamos a tener tropiezos. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo, dijo Cristo también. Es que si no hubieran tropiezos y si no hubieran problemas, entonces ¿cómo vamos a saber nosotros si ya estamos maduros, si estamos creciendo, si estamos aprendiendo y aplicando lo que Dios nos ha mandado? En Mateo dice que si tu ojo te es ocasión de caer, mejor sácalo. Es mejor entrar tuerto al reino de Dios que irse al infierno con los dos ojos. Mire lo que el versículo 20 a 22 dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tienes casas en que comas y bebas? ¿O menosprecias la iglesia de Dios y avergüenzas a los que no tienen nada? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? No, Señor. No los voy a alabar por eso. Lo que estaba pasando aquí era que la comida, la cena de amor, regularmente se hacía en la casa de algún hermano que tenía mejores recursos, una casa grande. Y en la iglesia había variedad de personas, habían hermanos de todas las clases socioeconómicas. Entonces también la iglesia de Corintios estaba permeada por la cultura romana. Entonces, ¿qué pasaba? Que los ricos tenían lugares privilegiados en la casa. Ellos se ponían arriba y dejaban a los demás abajo. Ahí ya estaban marcando una diferencia de clase. Tras de eso, como ellos llegaban primero, ¿quiénes llegaban primero? Los ricos, los empresarios, porque ellos manejaban su tiempo. Si la reunión era a las 7, ellos llegaban a las 5 y empezaban a ubicarse arriba, opulentos. Los trabajadores que salían más tarde, llegaban más tarde, los hermanos de bajos recursos, los que trabajaban el diario, el jornal, porque tenían que esperar salir del trabajo para poder llegar a la iglesia. Y peor aún, estaban los hermanos que eran esclavos. En ese tiempo existía la esclavitud. Entonces habían hermanos que eran esclavos y eran los últimos en llegar porque ellos tenían que cumplir con sus tareas de sus amos para poder llegar a la iglesia. Entonces ellos llegaban ya racito ya para comenzar el servicio, o quizás un poquito después. Entonces, ¿qué pasaba? Que los ricos empezaban a comer antes de tiempo, a comerse la cena, y hasta se emborrachaban, dice Pablo, llevaban vino y empezaban con el desorden y no esperaban a los demás. Eso no es comunión. Se supone que es una cena de comunión, pero empiezan a comer solos, a apacentarse ellos mismos solos y no esperar a los demás, haciendo así una brecha social y económica que no debe existir entre hermanos. Somos un solo pueblo y no está mal que usted prospere, que usted trabaje, que usted tenga. Eso está bien, eso es bendición de Dios, pero nadie es más que nadie, y mucho menos en el pueblo del Señor. Judas también toca este tema. Pablo le dice: mira, ustedes no están tomando la cena del Señor, eso no es lo correcto. Ustedes creen que es así. Por eso Pablo es muy categórico. Dice: cada uno se adelanta y otro se embriaga. La llamada cena de amor se había convertido en una glotonería, en un egoísmo. Y Judas toca esto al respecto y es fuerte. Judas dice que estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados.
Mira el versículo 22. Pues ¿qué? ¿No tienes casas en que comas y bebas? Y menosprecias la iglesia de Dios y avergüenzas a los que no tienen nada. Menospreciar a un hermano es despreciar la iglesia de Dios. Algunos se apacentaban a ellos mismos y avergonzaban a los hermanos que no tenían. Y tampoco le dejaban siquiera para compartir, porque empezaban con el desorden, y cuando venían esos hermanos, tras que esos hermanos no tenían, por su posición económica, no llevaban nada para comer, y cuando llegaban, tampoco encontraban nada. Yo pregunto, ¿eso es comunión? ¿Eso es comunión? Esas eran las divisiones que Pablo estaba condenando ahí. ¿Por qué no comen en su casa si tienen mucha hambre? Les dice Pablo. Categóricamente, palabra textual, ustedes están leyendo lo que está diciendo el apóstol. Hermano, en Cristo nosotros somos un solo pueblo. Uno solo. Un solo pueblo que fue adquirido a precio de sangre. Nada me hace más que mi hermano, ni dinero, ni belleza, ni color, ni raza, nada. Se había perdido el objetivo principal, que era una cena de comunión. Una cena que era para compartir como hermanos, que estuvieran todos juntos y gozosos, para luego compartir la Santa Cena. Pero lo que pasaba era lo contrario. Lo que debía ser una mesa para edificar y mantener la comunión, lo que estaba era derribando la iglesia y la habían dividido. Mira, mi hermano, la forma en que nos tratamos, en que nos ayudamos, en que nos perdonamos, en que nos preocupamos por nuestros hermanos, habla abiertamente de cómo estamos delante de Dios. Nuestras actitudes hablan abiertamente, aunque a veces creamos que no se dan cuenta. Por eso Pablo dice, ¿qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? No los voy a alabar por eso. Y con esto, ese era el problema, que era el primer punto. ¿Sí? Corrupción en la cena. Habían perdido el rumbo. Y con esto entramos a la segundo aspecto en la iglesia durante la cena del Señor, la iglesia de Corinto. Y el segundo aspecto es la instrucción. Ahora Pablo identifica el problema, les dice que están en problema y les define lo que está pasando, pero ahora les va a dar la instrucción, le va a decir, debe ser así. Debe ser así. O sea, la instrucción del versículo 23 al 26, Pablo les va a apuntar a Cristo, al autor. ¿Sí? Apunta a la ordenanza original, a la comunión. Vaya al texto. Versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Pablo ahora les recuerda el significado de la Santa Cena y también el propósito de la misma. Él dice lo que recibí del Señor. Y algunos tienen una posición, otros otra. A mí me parece sencillo. Porque Pablo pudo haberlo recibido por revelación directa del Señor, pues nosotros sabemos que Él recibió su evangelio así. Pero lo más probable es que esta instrucción la haya recibido de los apóstoles, que fueron los que estuvieron presentes esa noche ahí. Quizás Pedro, con quien pasó 15 días después de pasar 3 años en Arabia, según el mismo Pablo narra en Gálatas 1:18, cuando regresa. O también de Lucas,
que fue su compañero de misiones y quien era un estudioso e investigador. Lo importante es que esa era la manera correcta y ese era su significado original. Entonces, el primer tema es la noche en que fue traicionado. Era la noche más terrible, pues él sabía que había llegado la hora y estaba a punto de entregar su vida por nuestros pecados. Y eso es lo que él quiere transmitir a los apóstoles. Quiere que ellos entiendan la profundidad del sacrificio. Versículo 24, él parte el pan en trozos y les dice: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Estaba anunciando su muerte expiatoria. Por eso, esto es tan solemne. Usted y yo estamos aquí por ese sacrificio. Por ese sacrificio es que usted y yo estamos aquí. Por eso esto es serio, es solemne para nosotros. O por lo menos debe serlo. Hagan esto en memoria de mí. Es una ordenanza para que lo hagamos recurrentemente y hasta que Él venga. Y entonces estaremos con Él para siempre. Pero olvidamos eso. Olvidamos el significado, el propósito original. Sí, dice el versículo 25, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La NTV dice, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado por mi sangre, dice Cristo. Hagan esto en memoria de mí cada vez que la bebieren. Wow. El nuevo pacto. Los judíos celebraban la Pascua porque ellos no olvidaban. Ellos no olvidaban de dónde habían sido sacados de la esclavitud. Ellos celebraban la Pascua. Ahora Cristo está diciendo, ahora hay un nuevo pacto, que es en mi sangre, lo he confirmado yo, lo voy a confirmar esta noche. Hermano, eso no nos parece a nosotros grande, solemne, importante, grandioso. No sé, no encuentro la palabra perfecta para describirlo. Es lo máximo. Él me dio vida cuando yo estaba muerto. Me dio esperanza cuando no la tenía. Andábamos como errantes, muertos, caminando. Ahora tenemos vida, ahora tenemos esperanza. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y hacemos esto para recordar ese momento tan solemne. ¿De qué manera lo hacemos? Y Pablo se va metiendo y se va metiendo y se va introduciendo y va profundizando más. El problema en Corintio era la falta de entendimiento de esto. Y la tomaban a la ligera sin entender su real significado. Y no le daban reverencia. No le daban reverencia. Esto no está lejos de la iglesia actual. Aún hay muchos que siguen sin entender esta gran verdad. Mira el versículo 26. Ahora su pueblo redimido, cada vez que se reúne a participar de la mesa del Señor, nosotros estamos proclamando activamente la muerte expiatoria de Cristo, de la cual somos los beneficiarios. Y también apuntamos a su segunda venida, manteniendo viva nuestra esperanza. Eso es lo que hacemos. Anunciar es proclamar la muerte del Señor, anunciarse hasta que Él venga. Estamos proclamando, estamos predicando cuando hacemos esto. Anunciar es proclamar, es el heraldo que declara abiertamente el edicto de su rey. Cuando tomamos la cena, nosotros no lo hacemos pasivamente. El pan y la copa son nuestra evidencia recordatoria de que Cristo murió y resucitó y un día volverá para reunirse con nosotros. Cuando hacemos esto, estamos haciendo un anuncio oficial afirmando una verdad irrefutable.
Por eso ahora los llama a la exhortación, Pablo. Les está diciendo cuál es el problema. Ahora les está diciendo la forma correcta es esta. Y ahora viene, aquí entramos en el tercer aspecto, que es la exhortación. La exhortación de Pablo a los corintios apunta directamente a la conciencia. Ya un llamado a la examinación personal y honesta. Hace Pablo un llamado aquí. Y llegamos a un punto tan importante como controversial al mismo tiempo. Porque yo pregunto, ¿qué es tomar la cena indignamente? Podemos tener un concepto, podemos tener otro concepto y a veces no sabemos, ¿verdad? Y gloria a Dios si estamos claros en eso, que eso es lo que debería ser. ¿Hay algún digno entre nosotros? Pregunto yo. ¿Hay algún digno entre nosotros aquí? Por lo menos yo no lo soy. Ninguno de nosotros somos dignos, hermanos. Todos somos pecadores. De lo que Pablo habla acá es de la actitud con que tú te acercas a hacerlo. ¿Cómo vienes al altar a tomar la cena? Mateo 5:22, Jesucristo dice: pero yo los digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel, y de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Cristo habla aquí de que ofrecer una ofrenda enojado con tu hermano no es agradable a Dios. Por eso ves primero y reconcíliate con tu hermano para que agrades al que te salvó. Si lo haces sin discernir, entonces el sacrificio de Cristo y su sangre no son beneficiosos para ti, sino que ahora eres culpable de su muerte. Dice Pablo en el versículo 28, por tanto, mírelo ahí, mire el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque, 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Mire esto. O sea, por esta razón, examinémonos cada uno cómo estamos. Mis hermanos, esto es duro. Esto es duro. Pero más duro es nuestro corazón. Que sabiendo muchas veces que estoy en una actitud indigna, vengo a la mesa acumulando juicio para mi vida. Mire, si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios para sí mismo. Mira, mi hermano, esto puede sonar duro, pero es la exhortación que Pablo está haciendo. Ahora, el objetivo de la cena no es dividir. El objetivo de la cena es reunir a su pueblo en torno a esta recordación. Entonces a veces no tomo la cena porque sé que estoy enojado con mi hermano. Tengo falta de perdón, tengo resentimiento, tengo inconformidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y me privo de hacerlo
por respeto al Señor, no voy a tomar la cena porque estoy mal con mi hermano. Ok, la conciencia. Pero así también estás mal, porque no estás buscando lo primero. Deja tu ofrenda ahí, no la eches, no, ve primero y arregla con Él. Y después vienes y la tiras acá. Es agradable al Señor. Esto es lo mismo. Entonces, no la tomo porque mi conciencia me acusa, pero eso también está mal. Porque lo primero que tienes que hacer es ir, doblegar tu orgullo, doblegar la actitud indigna y solucionar el problema. ¿O es que acaso Cristo no solucionó el tuyo? ¿Acaso Cristo no solucionó mi vida? ¿No me perdonó de mis pecados cuando yo no merecía nada? Lo entregó todo, borró mis rebeliones. Pues yo no quiero borrar la ofensa de mi hermano, no la quiero borrar, no me ha dado para hacerlo. Otro caso es tomar la cena sabiendo que estoy mal, que debo arreglar algún asunto primero, pero si no tomo la cena se darán cuenta que no estoy bien. Entonces así voy y la tomo para que me vean. Estoy bien. Hermano, da risa, pero esto es serio. Esto es serio. Esto no es juego. Dice que acumula juicio. Y el juicio de Dios no se hace esperar. ¿Acaso esa es la manera correcta? No. No, mi hermano. ¿Cree que es mejor venir y tomarla escondiendo el pecado a que no la voy a tomar porque yo necesito sanar esto y tomo la actitud correcta? Es que el problema no es que somos pecadores, todos somos pecadores, no hay uno digno aquí. El problema es la actitud, la madurez con la que estamos enfrentando los problemas y las cosas. Acuérdense que no van a faltar nunca las divisiones, no van a faltar nunca los problemas, porque de esos problemas es que entonces viene la formación. Pero ¿cómo enfrento los problemas cuando aparecen? Por eso Pablo también decía, todavía están de leche. Habiendo ya, teniendo que estar comiendo yuca y ñame, todavía hay que darle tetero porque no avanzan, no crecen. Mira, mi hermano, nosotros, de verdad, nosotros nos alegramos por los que toman la cena. Porque eso es lo que Cristo quiere. Nosotros tenemos la buena fe de que todo el que se acerca se ha arrepentido. Se ha arrepentido. Viene con conciencia y corazón limpio. Eso nos alegra. Pero nos causa mucho dolor por aquellos que no la toman. Mira lo que dice Mateo Whitby al respecto de esto. Dice: la Santa Cena no tiene como propósito imponer culpa sobre nosotros, sino más bien dirigir nuestra atención a la maravillosa obra de Cristo, la cual nos hace dignos de tomar de ella y acercarnos a un Dios perfectamente santo. Que la maravillosa gracia y misericordia de Dios nos motive a la santidad. Y hoy, por eso Pablo hace la exhortación, mi hermano. Mire lo que dice el versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. El juicio de Dios no se hace esperar, hermano, y esto trae consecuencias. Allá en Hechos 5 tenemos el caso de Ananías y Zafiras, quienes por mentir al Espíritu Santo fueron cortados. Mire el versículo 31 y 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Pablo nos advierte del juicio de Dios, pero nos exhorta a la autoexaminación. Para no recibir la condenación del mundo. El mundo será condenado, pero nosotros hemos sido redimidos. Por eso Pablo está exhortando a esto: autoexamínate a la luz de la palabra. Esa no miente. Tú te puedes mentir tú mismo, pero cuando lees la palabra, ella te confronta como espada de dos filos que entra hasta partir el alma adentro. ¿Quién ha escapado de eso? Lo que pasa es que somos duros de corazón y aún la misma palabra cuando nos habla, nos entra, nos corta. No la quiero. No la quiero porque no lo voy a perdonar. Es que fue muy grande el dolor que me causó. Es que fue muy grande la ofensa. ¿Será más grande que la que le habíamos causado a Dios? Mira, mi hermano, cuando Dios nos disciplina es para librarnos de esta misma condenación. La disciplina de Dios es correctiva. En el corazón de Dios no está condenarnos, pero sí tiene una disciplina que es correctiva para sus hijos, que los lleva al arrepentimiento y gocen de la comunión con Cristo y su cuerpo, que es la iglesia. Mira lo que dice el Salmo 32. Y mi corazón se arrugaba cuando leía este salmo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no se acercan a ti, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y canten con júbilo todos vosotros los de rectos corazón. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras no confesé mi pecado, estaba enfermo. Por eso hay muchos debilitados. Porque el problema está adentro. Esa es la indignación de la que habla Pablo. Vienes como si nada. Y ahora, después de la exhortación, el cuarto aspecto de Pablo es la solución. Y la solución apunta a la corrección. O sea, a cambiar el camino, a tomar el camino correcto. Y Pablo concluye dando la solución al problema que estaba alterando el orden en la cena del Señor. O sea, espérense unos a otros, que esto es una comunión.
Si tienes hambre, come en tu casa, suave. Y luego ven a la iglesia, que aquí es una comunión entre todos. Debemos esperarnos unos a otros, que estemos todos, para que se vea la unidad del cuerpo de Cristo. Mire el versículo 33 y 34. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, espérense unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Para que no os reunáis para juicio. ¿Sí? En la iglesia coman juntos como debe ser, que no sea una individualidad. Mi hermano debe ser considerado mayor que yo. Cualquier situación adversa debe ser derribada para que no afecte nuestra comunión con Cristo y con su iglesia. Mi hermano, el objetivo no es que no tomes la cena. Ese no es el objetivo. Yo no he venido a traer condenación hoy. La palabra lo que estés exhortando, hermano, a que vengas y la tomes, pero de la manera correcta. Si somos nacidos, si somos regenerados, pues dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y entonces, ¿dónde está lo nuevo? Hermano, hoy es el día. Hoy es el día, hermano, hermana, visitante, creyente, simpatizante. Si estás aquí, hoy es el día. El propósito de la cena del Señor no es que no la tomes, es que vengamos todos los hijos de Dios como un solo cuerpo, como su iglesia, por la cual Él murió y resucitó, y anunciemos su muerte, pero también su resurrección y también su segunda venida. El Señor tiene sus brazos de amor abiertos hoy, para que hoy nos examinemos en este momento. Y si tengo alguna actitud indigna que me cohíbe de tomarla, ven en arrepentimiento al Señor y confiesa tu pecado y sé libre hoy. Y puedes participar en unidad, todos en armonía. Eso es lo que Dios quiere. No quiere excluirte de esto. No quiere que venga. Él quiere que estés aquí. Que ojalá toque salir a buscar más pan y más vino. Si no eres creyente y el Señor te ha hablado, ven en arrepentimiento. No hay otro camino. Ven hoy a Cristo, corre a Él y reconoce que eres un pecador y Él te perdonará para que hagas parte de su pueblo escogido. Ven a Cristo, no hay otro camino. Y si eres creyente, mi hermano, y estás aquí y estás luchando, pues ven, corre a Cristo hoy al arrepentimiento y preséntale ese problema. Y Él está dispuesto a perdonar para que vayamos adelante. Ahora vamos a orar. Vamos a tomar ese tiempo de autoexaminación y confesarle al Señor nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestros problemas. Y después de este tiempo de oración y examinación y arrepentimiento, entonces vamos a practicar lo que hemos aprendido en este mensaje. La manera correcta de tomar la cena del Señor. Toma tu tiempo, cierra tus ojos, yo voy a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre, muchas gracias, Señor. Señor, tú sabes las aflicciones de tu pueblo. Señor, tú sabes por todas las cosas que pasamos a diario, por los conflictos.
los problemas, Señor, que nacen desde nuestros propios miembros, Padre, y que luchamos y combatimos con ellos todos los días. Pero te damos gracias porque usted siempre nos habla por su palabra. Usted siempre nos exhorta con amor. Y aunque pueda ser dura la palabra, sabemos que es lo mejor, Señor, para nosotros. Porque toca, Señor, nuestra alma, nuestra fibra, Señor, y llama la atención hacia usted, Padre, para que podamos corregir el camino. Señor, te pedimos perdón en esta mañana, Padre, porque hemos pecado, Padre, porque no hemos tenido la mejor actitud. Te pedimos perdón, Señor, porque te hemos ofendido y también hemos ofendido a nuestros hermanos, a tu iglesia, a tu cuerpo, Padre. Pero hoy, Señor, queremos pedirte que nos ayudes, que nos perdones. Venimos arrepentidos delante de ti. Señor, ayúdenos a poder perdonar, a poder dejar atrás todas aquellas cosas que no nos edifican, Padre. Que crezca el amor entre nosotros, Padre. Que podamos amar sinceramente, Señor, como tú amas, Padre. Que no neguemos, Señor, tu palabra. Que te honremos en cada cosa que hagamos, en cada mirada, en cada palabra, en cada actitud, en cada gesto, Señor. Que el mundo pueda ver y que nuestros hermanos puedan ver que tu amor está en nosotros, que tu carácter ha sido formado en nosotros, Señor. Padre, muchas gracias, Señor. Padre, recibe el arrepentimiento de tu pueblo, Señor. Recibe la humillación de tu pueblo, Señor. Y ayúdenos, Padre. Nuestra confianza está en usted, Padre, no en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo, Señor, en el que fue a la cruz, el que partió el pan y la copa la repartió, simbolizando que ese era el cuerpo de Él entregado por nuestros pecados, esa sangre derramada, la que nos redimía, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, para que podamos entender, Señor, la profundidad y el propósito, Señor, de esta ordenanza que nosotros hoy practicamos, Señor. Ayúdanos a hacerlo de la mejor manera, con una conciencia limpia delante de usted, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.